Volvemos al Hospital Garrahan, donde se está desarrollando este abrazo solidario por el recorte presupuestario llevado adelante por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está Mercedes Mendoza. Mercedes. Muchas gracias, Agustina, porque en minutos nada más ya se va a comenzar a leer este comunicado. Es el jefe de terapia intensiva, el doctor Aldo Imovich, quien va a leer el comunicado. Si les parece, escuchamos qué es lo que dice. El Hospital Garrahan se inauguró en agosto de 1987 y a lo largo de estos 28 años pudo dar respuesta sanitaria a gran parte de la población pediátrica del país, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra emplazado. En los últimos 2 años, el gobierno de la ciudad recortó 450 millones de pesos al presupuesto del Hospital Garrahan. Este dato no es solo un número, ya que en caso de no revertirse esta situación, las consecuencias serían que no se podrían incorporar nuevas camas de internación necesarias para los niños que hoy permanecen en lugares del hospital improvisados para tal fin, o para las 1000 solicitudes de derivación por año que no se concretan por tener una ocupación superior al 100% y que son pacientes que requieren del Hospital Garrahan para resolver sus enfermedades. No se podría realizar la apertura del Centro de Atención Integral del Paciente Oncológico, que significa más y mejor atención para los niños con cáncer, especialmente para aquellos casos que requieren de la alta complejidad, que en estos pacientes es sinónimo de curación o mayor sobrevida. No se tendría la posibilidad de realizar todos los trasplantes de médula ósea que requieren y poder así reducir la actual lista de espera, para lo cual se necesita duplicar la capacidad de la unidad correspondiente. No se podría incorporar nueva tecnología en el equipamiento de las terapias intensivas, quirófanos, endoscopía, ni se podría completar la instalación de un resonador de alta calidad, ni los equipos ya adquiridos para hemodinamia, imágenes y laboratorio, que son necesarios para abastecer la creciente necesidad de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que no se realizan en ningún otro lugar del país. No podría contar con 3 quirófanos nuevos que permitirían aumentar el número de cirugías en función de la demanda. No podríamos tener más consultorios que permitan aumentar las consultas, especialmente en las épocas invernales. El hospital tiene hoy 513 camas, de las cuales 132 corresponden a terapia intensiva. En el año 2014 se atendieron 500.000 consultas, se realizaron más de 10.000 cirugías y 131 trasplantes. Además cuenta con el único banco público de cordón umbilical y con el Centro Regional de Hemoterapia, que garantiza sangre segura a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y algunos de la región metropolitana. El Hospital Garrahan es el principal centro de atención y resolución de la mitad de las cirugías cardíacas complejas y atiende a 1/3 de los pacientes pediátricos con cáncer del país. No estamos hablando solamente de número de consultas y de internaciones, sino de resultados a la altura de los mejores centros pediátricos del mundo en una institución pública. Para nosotros la equidad es que todos los niños tengan posibilidad de recibir la atención que necesitan más allá de su lugar de origen y sus posibilidades económicas. Mantener este hospital funcionando adecuadamente es muy costoso y para eso ambas jurisdicciones, nación y ciudad, deben seguir aportando el presupuesto necesario. Reclamamos que el gobierno de la ciudad cumpla con la ley, aportando el 50% del presupuesto que le corresponde, para que podamos seguir ofreciendo a la población pediátrica la mejor calidad de atención posible. Gracias. Recién leía el doctor Aldo Imovich, jefe de terapia UCI 45, el comunicado de todo el personal del hospital. En este momento nos encontramos haciendo el abrazo que planteamos la semana pasada en función de que la comunidad tome cartas, tome conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el Hospital Garrahan y realmente podamos comenzar a resolver este problema que ya desde el 2014 nos significa un recorte presupuestario por parte de la Ciudad de Buenos Aires de 453 millones de pesos. Al presidente del hospital queremos transmitir esa tranquilidad, todo el personal que está acá, que somos miles en este momento, de los 3.900 empleados que tiene el Garrahan, estamos sosteniendo firmemente la atención
como todos los días, se están haciendo todas las cirugías, todas las atenciones programadas, todas las guardias. El hospital funciona en forma normal y queremos seguir sosteniéndolo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, queremos urgente una respuesta del gobierno de la ciudad en términos presupuestarios de cómo vamos a seguir sosteniendo un hospital de excelencia de alta complejidad como el Garrahan, y por sobre todas las cosas que atiendan estos reclamos, que vengan al Hospital Garrahan, que lo recorran. En el día de ayer estuvo el ministro de Salud de la Nación, el doctor Goyan, preocupado con este tema. Le transmitimos que necesitamos que las dos jurisdicciones se reunieran a tratar esto. La Nación está cumpliendo con el 50% y la ciudad debería sostener estos 330 y algo de millones de pesos en relación al presupuesto y los 114 millones restantes que faltan para pagar salarios de acá hacia diciembre, contando el medio aguinaldo correspondiente a fin de año. Con lo cual necesitamos esto, agradecemos muchísimo la presencia de todos los medios y fundamentalmente sostener un modelo que es distinto. Ayer decíamos que el Hospital Garrahan es insignia, que es una bandera que todos los argentinos debemos defender, con lo cual este problema queremos trasladarlo a las autoridades y que nos den la respuesta necesaria. ¿Qué es lo que le dicen las autoridades del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué esa plata no llegó al Garrahan? Bueno, tuvimos en los últimos 8 o 9 días hábiles distintas situaciones, distintos planteos. El primero fue que el hospital solo atendía un 15% de pacientes de la ciudad y dijimos enfáticamente que el Garrahan atiende a todos los chicos por igual, no se le pregunta ni su origen, no se le pregunta de qué provincia es, no se le pregunta si tiene obra social, prepaga o no tiene cobertura, con lo cual es absolutamente abierto. Nos pareció un comentario muy desacertado, sobre todo teniendo en cuenta una ciudad que se nutre muchísimo de todos los del interior del país que hacen turismo, consumen, trabajan y hacen gastos en la ciudad que generan muchísimos ingresos a través de ingresos brutos para el presupuesto de la ciudad. ¿Van a tener una reunión con Graciela Raibut del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Salud, de la ministra de Salud? La ministra de Salud de la ciudad el día lunes se reunió con los dos consejeros de la Ciudad de Buenos Aires en ámbitos del Ministerio de Salud y solo recibimos un comunicado de prensa del Ministerio de Salud de la ciudad donde decía que se iba a garantizar el pago de salarios de este año. No hablaba en absoluto del recorte, no hablaba en absoluto de dónde iba a salir esa partida, si iba a ser una reasignación de partidas que ya el hospital tiene y que debería utilizar en salarios y no en equipamiento o en obras que tiene comprometidas, como el hospital de día oncológico nuevo, que hay 90 camas prestas a inaugurarse que no lo podemos hacer, con lo cual fue una respuesta ambigua, no resolvía el problema de fondo y todavía no hemos tenido ninguna reunión al respecto. ¿Cómo explica esta actitud del gobierno de la ciudad? Bueno, realmente ese interrogante es el que nos planteamos todos. Lo que nosotros interpretamos es que el Hospital Garrahan debería ser una prioridad en la política pública, que no puede estar sujeto a distintos ajustes. Entendemos que un presupuesto debe tener prioridades distintas en educación, en salud, en seguridad, y no entendemos cómo un modelo como el Garrahan, que además de las necesidades que tiene de fondo, debería cumplirse además por una cuestión jurídica. El Hospital Garrahan se rige por el decreto ley 815 que regula que las partes, tanto la nación como la ciudad, deben aportar el 50% de los fondos. Con lo cual la ciudad, además de esta prioridad en términos de salud, debería regirse por la seguridad jurídica que debemos brindarle a toda la ciudadanía, que es cumplir con los firmados, que es cumplir con los contratos. Y el Garrahan es un contrato para la ciudad del 50% de su presupuesto. Ahora, como auditor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, preguntarle cómo fue que se fue sucediendo justamente el recorte. Sabemos que fue en los últimos 2 años, pero ¿de cuánto dinero estábamos hablando hace 2 años y cuánto llega hoy? Bueno, el recorte en el año 2014 fue de 113 millones de pesos, y en el año 2015 fue de 226 millones de pesos de las partidas de presupuestos elevadas por el Consejo de Administración, trabajadas por toda la línea administrativa y los necesarios desarrollos que tiene el hospital. Entonces, esos 339 millones de pesos se vieron incrementados con la ampliación necesaria para el pago de salarios por recomposición. Doctor Jaimovich, ¿cómo lo viven los médicos y los trabajadores? Sí, esto no es solamente los médicos, esto es de todos los que trabajamos
Allí el jefe de la terapia intensiva del Hospital Garrahan, como el auditor de la Ciudad de Buenos Aires, exponiendo las razones de por qué hacen este abrazo en defensa del Hospital Garrahan, debido al recorte que ha realizado el gobierno porteño a partir de los últimos 2 años. Argumenta el gobierno porteño que solamente allí en el Garrahan se atiende el 15% de los chicos que en definitiva ingresan allí, el resto es distintas provincias del país que vienen acá. Lo concreto es, para llegar a un punto justo, los chicos que llegan al hospital deben ser atendidos y debe funcionar por el ejemplo que es el Hospital Garrahan y por todo lo que hace. Lo concreto es que si queremos discutir una nueva coparticipación, si no tiene que ser 50 y 50, primero discutamos, definamos con el gobierno nacional a ver cuánto me corresponde pagar a mí para no estar pagando de más, concretamente, pero no podemos dejar hacer el recorte sin estar cumpliendo a su vez un contrato que está firmado por el decreto ley. Entonces, si no queremos pagar 50, discutamos con el gobierno nacional, hay que pagar otra proporción de eso, pero no podemos recortar por sí el presupuesto y dejar a los chicos sin atención, porque la prioridad es la salud de los chicos concretamente. Independientemente de eso, tengamos en cuenta que el Garrahan es un hospital modelo que cuenta con tecnología, con profesionales y donde se desarrollan operaciones que probablemente en otros hospitales del país no pueden ser desarrolladas. Entonces es lógico que desde distintos puntos de la Argentina vengan a atenderse en el Hospital Garrahan. Como decía Claudio, coincido, la prioridad es la salud, la discusión quedará afuera, pero mientras los chicos tienen que ser atendidos. Habló Aníbal Fernández. Con respecto a este tema.